Vamos a comenzar la enseñanza de esta mañana. El tema es una mentalidad misionera que, como si usted ha estado aquí los domingos anteriores, sabe que estamos mirando la cultura de Paramount. Si alguien nos visita por primera vez a nuestra iglesia, ¿qué es lo que va a experimentar aquí en nuestra congregación? Y lo que va a experimentar es que somos una iglesia cristocéntrica o centrada en el Evangelio, somos una iglesia fundada en la palabra, somos una iglesia que está fundada también en relaciones, pero parte de nuestra cultura también es que tenemos una mentalidad misionera. Así que voy a comenzar con una declaración que usted la va a poder encontrar en nuestra página de internet también en unas cuantas semanas. Y esta declaración dice así: estamos comprometidos a llevar las buenas nuevas del Evangelio a las personas local, nacional e internacionalmente. Ya nada más con decir eso, hermanos, algunos pueden estar pensando en este momento: yo no me siento como que ya llegamos ahí. Por supuesto que esta es nuestra meta, hermanos. Tiene que llegar el día en que nosotros podamos declarar esto, podamos afirmarlo, confesarlo y decir: estamos comprometidos. Páramos es una iglesia que está comprometida a llevar las buenas nuevas del Evangelio a las personas local, nacional e internacionalmente. Yo creo que muchos de los que están aquí saben que hay iglesias que sí le ponen mucha atención a las misiones, así como hay iglesias que a lo mejor no le dan mucha importancia a eso. Amarillo tiene muchas iglesias, esta ciudad tiene muchas iglesias. No sé si realmente todas le ponen la misma atención o el mismo énfasis a las misiones, pero la palabra de Dios nos llama a las misiones. Si usted no lo sabía, esta iglesia invierte mucho de los diezmos y ofrendas mandando para las misiones. ¿Sí sabía eso? Y creo que cada 3, 4 años van cambiando de ruta. Ahorita están en Panamá, están aquí en Arizona y en Europa no recuerdo en este momento, pero siempre hay 3 lugares donde cada 4 años están yendo. Así que si a alguno de ustedes le encantaría ir de misionero a Panamá, créanme que necesitan mucho a alguien que vaya, que hable el idioma español. Y es bueno que podamos decir eso, hermanos, porque quizá había gente en nuestra iglesia que no sabía esto. No, aquí se hace mucho énfasis en las misiones, pero no solamente piense en un sentido lejano. Aquí en nuestra comunidad hay muchas misiones para hacer. Luego dice: hacemos esto a través del evangelismo personal, el alcance local, revitalizando la iglesia, planteaciones y misiones. Nuestro tiempo, talento y tesoro confirmarán nuestro compromiso a esto. ¿Escuchó eso, hermanos? Repito: nuestro tiempo, talento y tesoro confirmarán nuestro compromiso hacia esto. La mayoría de los que están aquí cada domingo están diezmando, están dando sus ofrendas. Quizá de manera indirecta, o quizá muchos no se hayan puesto a pensar en esto, pero usted está bendiciendo a muchas personas en otros países incluso, porque aquí está diciendo que nuestro tiempo, talento y tesoro, haciendo referencia a nuestras ofrendas, confirmarán nuestro compromiso con esto. Gran parte de nuestros diezmos, nuestras ofrendas están apoyando a personas en otros países donde hay mucha necesidad, así que usted está siendo parte de eso. Pero ahora, ¿cómo pudiéramos hacerlo de una manera más directa, más intencional? ¿Cómo podemos tener una mentalidad misionera? De eso se va a tratar este sermón, así que yo quiero que ocupemos nuestro tiempo, hermano, mencionando primeramente en la urgente necesidad de alcanzar a los perdidos. No es que el día de hoy vamos a hacer 2 sermones, no se trata de eso, pero al principio el sermón se va a concentrar en la urgente necesidad de alcanzar a los perdidos, y después entonces voy a darles unos 5 principios al final, hermano, de cómo podemos nosotros desarrollar una mentalidad misionera. Si no sé quién está ahí arriba, si me ayudan, creo que este micrófono de vez en cuando se va a estar cortando. Si alguien me trae otro micrófono para no estar haciendo esas interrupciones. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú no puedes subestimar el poder del evangelio, tú no puedes subestimar la gloria del evangelio. No se trata de ti, hermano, ni de tu timidez. No se trata de ti, no se trata de mí,
No se trata de nuestra habilidad o nuestra timidez, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Así que tú no puedes subestimar el poder del glorioso evangelio, y por eso Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Puedes tú hacer la misma afirmación? ¿Puedes hacer la misma afirmación? ¿O nos avergonzamos del evangelio? ¿Sabía usted que el 34.2% de amarillo es hispano? En el 2022 se registraron casi 70,000 hispanos y sigue en aumento porque somos como hormiguitas que andamos por todos lados. ¿Cómo va esta iglesia a demostrar que tiene una mentalidad misionera? El hermano Eleazar tuvo la lectura en Romanos, usted puede ir ahí nos vamos a estar concentrando en Romanos capítulo 10, aunque él leyó los versículos 14 y 15, nosotros vamos a mirar unos poquitos versículos anteriores a eso también, pero todo va a ser en Romanos capítulo 10, le aviso para que se pueda quedar ahí, hermano. Es más, lo voy a volver a leer nuevamente, aunque el hermano ya lo leyó, el versículo 14 y 15, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y para tener un poquito de contexto, hermanos, en el capítulo anterior Pablo acababa de decir que los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos, Pablo acaba de decir que los gentiles habían alcanzado la justicia que es por la fe, pero Israel, de quien se supone que uno esperaría más, Israel estaba buscando la ley de la justicia. Ellos pensaban que podían alcanzar a Dios o la salvación a través de la ley, pero nosotros sabemos que nadie puede cumplir la ley a la perfección. Así que esto evidentemente, hermanos, está haciendo referencia a todas aquellas personas que piensan que necesitan sumar obras, a ver si así pueden alcanzar la gracia de Dios. Y muchos judíos así estaban pensando en este contexto, estaban confiando en sus propias obras. Cuidado con eso, hermanos, porque lo vemos hasta el día de hoy. O sea, el contexto de los capítulos anteriores, Pablo está atacando a estos judaizantes porque ellos pensaban que con sus propias obras, eso es muy peligroso, porque eso es hacer un lado, destruir o ignorar la obra perfecta de Cristo, y pensaban que por sus propias obras pueden alcanzar la salvación. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Así que en el mensaje de hoy, el sermón de hoy, quiero compartir 3 puntitos muy básicos en este capítulo 10 de Romanos, que son la carga por los perdidos, la condición por los perdidos, pero al final el tercer lugar es la tarea y el gozo de los creyentes, porque nos vamos a dar cuenta que es un gozo que nuestros pies puedan salir para compartir las buenas nuevas de salvación. Así que el punto número 1 es la carga por los perdidos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, pero el versículo 1, y el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No lo puedo leer ahí, pero se mira bonito, ¿verdad? Usted sí le entiende. ¿Por qué dije perdidos? ¿Acaso los judíos judaizantes no se van a salvar? Bueno, si se arrepienten y entregan su vida a Cristo, sí, porque hasta ese contexto, hasta ese momento están confiando en sí mismos. Así que déjeme decirle solamente que usualmente una persona te dice: ¿y tú quién eres para decidir quién se va a salvar y quién no? No es que nosotros nos estemos poniendo en ese lugar, nosotros no tenemos la tarea de andar diciendo: tú sí te vas a salvar, tú no, tú sí, no. Pero la Biblia sí nos habla de los que dan frutos, ¿verdad que sí? Sí nos habla de los que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, como lo vimos la semana pasada. Aquí solamente estamos diciendo, hermanos, que si alguien, en lugar de mirar a Cristo para su salvación, confió en sus propias obras y nunca se arrepintió, pues obviamente que es un inconverso, porque usted sabe que hay un solo camino al cielo y usted sabe quién es. Así que aquí vemos una carga que Pablo está sintiendo por los perdidos, por los judaizantes, por los que habían confiado en sí mismos. Y es como si todo el capítulo 10 de Romanos, hermanos, fuera un tipo de resumen
que está culminando con todo lo que Pablo ya había hablado en todos los capítulos anteriores en cuanto a la justificación. ¿Entiendes tú lo que es la justificación? La justificación, bíblicamente hablando, es que alguien sea declarado justo. Que por cierto, hay una diferencia entre que ya seamos justos a que seamos declarados justos. Lo hemos ilustrado muchas veces. Usted está en una corte porque usted fue acusado de algo y te van a dar pena de muerte porque tú has sido acusado. Estás delante del juez, que es Dios. Pero luego abre la puerta y entra el abogado, que es Cristo. No es que en ese momento ya tú eres inocente. Seguimos siendo pecadores, pero es que Cristo, el abogado, se puso enfrente de nosotros. Y ahora el Padre está mirando al Hijo. Nos ha declarado justos. Eso es, en términos sencillos, la justificación. No podemos ser justificados por nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia no nos alcanza para nada, porque hemos dicho que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Es por el sacrificio de Cristo, quien tomó nuestro lugar, que ahora somos declarados justos. Una vez más, y lo repito y lo voy a enfatizar, es la obra de Cristo, no es nuestra obra. De todo esto Pablo acababa de hablar en los pasajes anteriores, del capítulo 1 al 9. Esta misma carta de Romanos es donde se nos dice que no hay justo ni aun uno. Esta misma carta de Romanos es donde se nos dice que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Esta carta de Romanos es donde se nos dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Esa es la misma carta que dice que solo un pecado de Adán trae condenación para todos, pero que solo un acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Así que Pablo sabe que hay personas judías en este contexto que en lugar de buscar la justicia de Cristo estaban confiándose de sus propias obras, y por eso es que Pablo siente una carga por todas estas personas. Pablo es como que está abriendo su corazón, hermanos. Pablo está abriendo su corazón, porque el versículo 1, si lo analizas, dice: el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Aquí todo se trata de una distinción entre el pueblo de los judíos y el pueblo de Israel. De eso se trata, hay una distinción, pero Pablo siente una carga que tú y yo deberíamos de sentir también por los perdidos. Cuando conocemos a alguien, alguna persona que no conoce del Señor, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Una actitud de dolor, una actitud de tristeza, una actitud de quebrantamiento. Nunca deberíamos de sentirnos con un sentido de superioridad. Es que yo conozco al Señor y tú no eres de los nuestros. Aquí no hay ningún sentido de superioridad. Pablo de hecho ataca mucho eso. No podemos jactarnos de nuestra salvación, porque nuestra salvación también fue por gracia, igual que los demás. No tenemos de qué jactarnos cuando se trata de nuestra salvación. Hay un salmo en el que el rey David expone también su corazón, y el rey David dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esta debería de ser tu oración, mi oración, debería de ser nuestro salmo para cantarlo. O si no le queremos poner melodía, pero que lo estemos confesando. El salmista dijo: para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿No sientes esa carga por los perdidos cuando tú sabes cuál es el destino de todas esas personas sin Cristo? ¿Te parece que es justo que toda persona convertida deba de sentir esa carga como la está sintiendo Pablo? De decir: siento algo aquí porque yo sé que el tiempo está muy cerca. Hermanos, Cristo viene por su iglesia, amén. Viene por su iglesia, el tiempo está cerca, y en este mismo lugar hay gente sin Cristo. Hay gente sin Cristo. ¿No sientes una carga por esas personas, sabiendo el destino? Hay un ejercicio que me gustaría que hiciéramos en esta semana, y que tú tomes este primer versículo del capítulo 10 de Romanos y ores por una persona.
Tómate 10 segundos en este momento para pensar en esa persona que tú sabes que no conoce de Dios, tu vecino, a un lado enfrente, el que está en tu escuela, el que trabaja contigo, incluso algún familiar. Piensa en ese nombre, en esa persona. Y tú vas a leer el Romanos capítulo 10, versículo 1, y dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios ponga ese nombre, es para salvación. Es para salvación. Así que la primera cosa que quiero que veamos es esa carga que debemos de sentir por los perdidos. En segundo lugar, la condición de los perdidos, porque quizá cuando tú veas la condición triste en la que están, puedes comenzar a sentir más esa carga. ¿Cuál era la condición? El versículo 2 nos dice la condición. Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Yo les he dicho, hermanos, que mucha gente puede con su boca decir que conoce a Dios de palabra. Ellos eran celosos, tenían cierto tipo de celo por Dios, pero no eran celosos en la manera correcta, en la manera bíblica, porque ellos no tenían ningún celo por Jesucristo. Tenían celo por la ley, pero no habían tenido un encuentro con aquel ser glorioso que vino para cumplir la ley, que es Cristo. Estaban ignorando a Cristo que tenían enfrente. No lo tiene que buscar, pero un capítulo anterior, Romanos 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Escuche, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso es lo que vemos el día de hoy también, hermanos, y lo vamos a estar analizando en estos minutos. El mismo Pablo es un ejemplo. El mismo Pablo es un ejemplo de alguien que se confió tanto de la ley hasta que ya no pudo más y se topó con aquel ser glorioso que vino a cumplir la ley. Tampoco lo vamos a buscar, de hecho nada más lo voy a parafrasear, pero Pablo allá en la carta a los Filipenses capítulo 3, usted lo ha leído cuando él dice: en cuanto a la ley, fariseo, como diciendo Pablo, cuando se trata de la ley, yo lo conozco la ley a la perfección. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo se las sabía de todas a todas cuando era de la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? Que puedas decir: yo confiaba en el mundo, yo confiaba en estas cosas, pero una vez que yo miré a Cristo Jesús y Él vino a morar en mi corazón, todo lo demás es basura, todo lo demás es pérdida, porque ahora tengo lo más valioso, que es Cristo en mi corazón. Es lo que está diciendo Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, escuche, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. ¿Sabe por qué es bueno hablar de todo eso, hermanos? Porque ese es el mismo problema con el que nos topamos hoy. Es la misma condición del mundo actual, porque la gente piensa que con ser buena gente puede ser salvo. La gente piensa que por acumular y sumar obras puede ser salvo. La gente piensa que todos los caminos llegan o llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma. Y dicen: no, todos los caminos llevan a Dios. O ellos pueden decirte: no importa lo que haces, no importa cómo vives, con que tú seas sincero, tienes la gracia de Dios. Pero hermanos, la sinceridad no es suficiente. ¿Sabía eso? La sinceridad no es suficiente. Hay un libro que se llama Verdad Total, de una autora que es Nancy Pearcey, y en ese libro de apologética se mencionan todas estas filosofías, y una de ellas es que la sinceridad no es suficiente. Porque si alguien piensa que puede acumular muchas obras y él es bien sincero en eso: yo soy bien sincero, yo hago muchas obras buenas y soy sincero en eso,
de nada le va a servir la sinceridad. ¿Por qué? Hay un solo camino al Padre, y no ser buena persona. Hay algo más grande de todo, detrás de todo eso. Así que la sinceridad no nos va a alcanzar. Y es lo mismo que estamos viendo en el mundo, hermanos, que la gente escuche, quizá va viviendo con mucho entusiasmo, pero va en la dirección contraria. Pablo le acaba de decir a todos esos judaizantes, ustedes están confiando en sí mismos. Pablo les está diciendo, sí, conocen a Dios, pero de nada sirve que ustedes hagan buenas obras y traten de cumplir la ley si no están poniendo su fe en el único que salva, que es Cristo. Entonces ellos no habían tenido un encuentro con Jesucristo, aunque parece que hacen buenas cosas. Eso está pasando con el mundo hoy en día, hermanos. Repito, el mundo va caminando con mucha alegría, va corriendo con mucho entusiasmo, pero en la dirección contraria, y eso no sirve de nada. A mí me gusta mucho mirar el básquetbol, y no pasa muy usual, este ejemplo que yo le voy a dar no pasa muy seguido, pero ha pasado. Es algo que en el fútbol no pasa, pero en el básquetbol se puede dar de vez en cuando este caso. Hay un partido de básquetbol y de pronto hay una jugada donde varios, 3, 4 saltaron y no supieron dónde quedó el balón. De repente lo agarra uno y en cuestión de segundos se confundió. Y él toma el balón y empieza a correr con entusiasmo. Voltea para atrás, nadie lo va persiguiendo, pues más alegría y con más ganas se acerca a la canasta y con todo el entusiasmo la clava. Voltea para atrás y todos se le quedan viendo como, ¿qué hiciste? Nada más para darse cuenta que encestó la canasta en su propia canasta. Yo lo he visto porque me gusta mucho el básquetbol, así que no pasa tan seguido, pero sí pasa, que de pronto alguien iba con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha energía, ánimo, pero en dirección contraria. Y eso es lo mismo que está pasando en el mundo, hermanos. Nuestra tarea es orar por esas personas que tú las miras y parece que todo está bien porque tienen mucha alegría, supuestamente, mucha energía, han alcanzado metas, pero siguen en dirección contraria. En los versos 3 y 4, si sigue nuevamente en Romanos 10, versículos 3 y 4, lo único que Pablo sigue haciendo es abundar un poquito más en eso. Va a repetir lo mismo que ya hemos dicho, versículos 3 y 4, si lo tiene ahí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿quién? Dígalo fuerte, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Otra versión dice que se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, hermanos, que hay muchos que están tratando de cumplir eso, cuando alguien ya vino a cumplirlo, y están tratando de aferrarse a cumplirlo, y cumplirlo, y cumplirlo. Pero este versículo me está diciendo que el fin de la ley es Cristo. Y nada más para que no haya ninguna confusión, como lo hemos mencionado anteriormente, la ley no es mala, ¿verdad que no? La ley no es mala. La ley es buena, ¿por qué? Porque me dice en qué yo puedo fallar, me dice en qué yo soy pecador, pero al mismo tiempo me está apuntando a Cristo. Pero esa gente nada más se había cegado en la ley y no estaban mirando a Cristo. Hay una serie que se llama The Chosen, que yo les he dicho que la pueden mirar, ¿verdad? Pero con mucho cuidado porque también tiene muchas cosas no bíblicas. Pero hay una escena que a mí en lo particular me gusta, además de que tiene mucha calidad la producción. Y hay una ocasión donde Cristo está enseñando. Él está enseñando y de repente dice algo que los demás fariseos se molestan. Dice, pues ¿quién se cree? Y casi se le paran enfrente como diciendo, ¿qué no sabes que la ley de Moisés dice esto y esto y esto? Y la respuesta de Jesús es épica, cuando se les para bien firme y les dice, yo soy la ley de Moisés. Y ya se los imaginará rompiéndose sus vestimentas, gritándole y llevándolo para apedrearlo, aunque no pudieron llevar a cabo esa hazaña. Pero Cristo se les para enfrente y les dice, yo soy la ley de Moisés. Repito, hermanos, hay mucha gente hoy en día con ese pensamiento,
tratando de ser buenas personas, tratando de alcanzar algo que nunca van a poder. Es Cristo el que ya vino a cumplir la ley por nosotros, y ahora es en Cristo que tenemos libertad, porque si quisiéramos vivir en la ley no tuviéramos una libertad. ¿Sabe por qué? Porque nunca la vas a poder cumplir, no te vas a sentir libre, pero es en Cristo Jesús que somos libres. Así que, hermanos, oremos a Dios para que ponga un sentir fervoroso en nuestros corazones, para entender la condición de estas personas y para sentir una carga por estas personas. No quisiera que este fuera un sermón, uno más en la lista, hermanos. De verdad se lo digo, analice la condición de tu vecino, la condición de tu hermano, tu hermana, tu tío, tu familiar. Analiza esa condición y siente una carga por ellos, que si no la sentías, ora a Dios. Primero que nada hay que pedirle perdón a Dios, y después pídele ese corazón, esa actitud fervorosa por todos aquellos, porque nosotros sabemos el destino. Quizá el tercer punto espero que te motive un poquito más, porque el tercer punto dice la tarea y el gozo de los creyentes. La tarea y el gozo de los creyentes. Y ahora sí voy a leer los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Quizá ahora tú ya le encuentras más sentido a este versículo que tú habías leído en muchas ocasiones. Repito, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de evangelismo, escuchamos todos estos tipos de comentarios. Eso de evangelizar no es lo mío. O lo has escuchado o lo has dicho, eso no es lo mío. No tengo tiempo para hacerlo. Una muy común dice, yo no me siento preparado para eso. No sé ni siquiera cómo comenzar una conversación, soy muy tímido. Son el tipo de excusas o frases que nosotros utilizamos, pero no podemos olvidar que en ningún momento de la Escritura se nos dice que tú tienes que tener una maestría para empezar a ser discípulos o para evangelizar. No dice que tú tienes que tener un doctorado en teología para empezar a llevar el evangelio a otras personas. Es una orden, hermanos, es una orden, pero no pienses que porque es una orden, ay, no me queda de otra más que ir a predicar, bueno, ahí vamos. No, es un gozo. ¿Por qué? Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La gente necesita creer, hermanos, pero para que ellos crean tuvieron que escuchar primero. Y de hecho, en versículos anteriores, todavía en el capítulo 10, Pablo nos habla de eso, de que la gente tiene que creer, pero primero tienen que haber escuchado. Nada más usted escuche referencias. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que por cierto, en cada versículo pudiéramos detenernos, ¿verdad?, para analizar, porque ¿qué significa confesar? Toda persona va a decir, yo confieso que Él es el Señor. ¿Realmente fue sincero? No podemos saber eso hasta que veamos los frutos. Pero por lo menos de manera breve, el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es nada más el Salvador, el Señor, y creyeres en tu corazón. Pero también dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es este creer realmente? A veces tomamos muy a la ligera, hermanos, lo que es creer verdaderamente y ser bautizados. En nuestro contexto lo tomamos muy a la ligera. Y muchos dicen, pero ya ves, aquí en el Nuevo Testamento yo veo que nada más creían y eran bautizados, creían, eran bautizados, y que se bautizaron 100 y que se bautizaron tantos, y bautismo. No es que ellos lo tomaban a la ligera. Porque si tú estudias el contexto te darías cuenta, hermano, que cuando cada uno de ellos se bautizaba o deseaba bautizarse, básicamente estaba firmando su sentencia de muerte. Porque el contexto en el que ellos vivieron no es en el contexto en el cual nosotros vivimos. Una persona de ese primer siglo, en los tiempos de Cristo, que decía, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero entregarle mi vida y quiero bautizarme, esa persona sabía que iba a ser perseguida y muchas de las veces iba a perder su vida. No creo que iban a estar jugando, hermanos. ¿Quién va a querer entrarle sabiendo que al día siguiente te van a caer en la casa para apedrearte, para quitarte la vida? Eran conversiones sinceras.
pero hoy en día vivimos en un contexto muy diferente, en un país libre, así que hoy en día por eso nos topamos con muchas conversiones falsas. Nunca pongas como excusa eso. Es que en el Nuevo Testamento mira qué simple era. No, estudias el contexto y te das cuenta que ellos estaban firmando su propia sentencia de muerte. Eran conversiones genuinas. Romanos está diciendo nuevamente, Pablo a través de Romanos está diciendo que tienen que confesar con su boca, pero genuinamente creer en el corazón. Él está enfatizando eso. Han estado poniendo su fe en su propia fuerza, les está diciendo a los judíos. Están poniendo su fe en su propia justicia, en sus propias manos, en sus propias obras, pero necesitan genuinamente creer en el Evangelio. Romanos 10:13 también dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero una persona que invoca el nombre del Señor es porque ya creyó. Y bajo este contexto es que leemos el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona va a confesar, Él es mi Señor? ¿Cómo puede hacer eso si nunca ha escuchado el Evangelio? Necesitan creer. Primero necesitan invocar, pero para poder invocar necesitan creer. Para que puedan creer tienen que oír el mensaje de salvación, pero para que puedan oír el mensaje de salvación alguien tiene que compartirles la buena noticia. ¿La buena noticia de quién? Del pastor. La nueva noticia de los miembros. El Evangelio se trata de las buenas noticias de Cristo Jesús. No es decirle a alguien cómo tu vida está cambiando, aunque eso puede ser bueno. No es decirle a otra persona, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, ahora hasta me dieron un aumento en mi trabajo, tengo mejor trabajo ahora. Son buenos testimonios, pero eso no es el Evangelio. Hay un solo Evangelio. Incluso decirle a otra persona que Cristo le ama no es el Evangelio. Y si usted está recientemente con nosotros, quizá le puede chocar eso porque no estuvo en los estudios, tiene que mirarlos. Cuidado con decirle a una persona inconversa, Cristo te ama. Eso no es el Evangelio. Cuando usted vea en la Biblia se da cuenta que la ira de Dios está sobre todos ellos. Algo tiene que cambiar. Tú no puedes decirle a una persona, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Es el mejor mensaje que tú le puedas dar a una persona. Esa persona no entiende en términos como tú los entiendes ahora. Si tú le dices a una persona, mira, Dios tiene un plan para tu vida, ¿sabe qué le está entrando por su mente? En su nivel está entendiendo, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, Cristo igual le vale, Él te recibe. Eso es lo que Él está entendiendo. Hay palabras claves que una persona necesita escuchar, y esas palabras claves son arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento, porque ya no se escucha eso en el siglo XXI. Arrepentimiento. Somos pecadores. Uy, pero qué feo suena. Bueno, si sientes amor por esa persona y sabes para dónde va, tú le vas a decir la verdad. Escuche brevemente, hermanos, porque a veces ni siquiera entendemos qué es compartir el Evangelio. Así que voy a hacer un paréntesis. Escuche lo que una persona debería de estar escuchando cuando tú hablas con esa persona, con amor y respeto, por supuesto. La persona necesita entender que es un pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y se quedaron cortos de darle gloria a Dios. La persona necesita arrepentirse. Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque hasta ahora van corriendo con la pelota hacia la canasta equivocada. Tienen que arrepentirse. Número 3, la persona necesita comprender que no puede salvarse a sí mismo. Cristo dijo en Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos alcanzar la salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Él es Jesucristo. La persona necesita conocer la base del Evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y una muy importante para terminar, que poco hablamos de esto. La persona necesita, escuche, hacer de Cristo no solamente su Salvador, sino también su Señor. Ahí es donde fallamos a veces. Muchos pueden decir, Cristo es mi Salvador, qué bonito suena.
Pero cuando tú dices Cristo es mi Señor, ¿qué significa Señor? Él es mi amo. Yo le pertenezco y vale más que yo me someta a Él porque estoy afirmando que Él es el Señor. Lucas 12:11 es una porción muy conocida que hablamos a veces en Navidad. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ahí están las dos frases, un Salvador que es Cristo el Señor. Todo eso es lo que una persona necesita escuchar. Pero una vez más, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? La iglesia de Cristo, hermanos, está llamada a ir fuera. Eso es lo que significa la palabra eclesía. Qué bueno que tenemos un lugar, hermanos, bien bonito. Qué bueno que tenemos un local para reunirse la congregación de los santos con el fin de exaltar a Dios. Pero la eclesía es una asamblea que está llamada a ir fuera para predicar el evangelio de Jesucristo. Todos conocemos esa historia de Felipe y el eunuco, ¿verdad que sí? Cuando un ángel se le apareció a Felipe, le dice: ve a Jerusalén, acércate a tal lugar. Así que él obedece y se va a encontrar con una persona que iba ahí en su carreta. Él está leyendo el libro de Isaías y se le acerca a Felipe. ¿Y qué le preguntó? ¿Se recuerda? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo está explicando? Y dice Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. El evangelio no es con tu testimonio, hermanos, aunque repito, quizá muchos, incluyéndome yo mismo, crecimos con esa idea. Tu testimonio es algo bueno, pero una persona, tu vecino, si este es mi vecino, bien blanco, bien güerito, yo soy una buena persona y él me está viendo que yo trato bien a mis hijos, a mi esposa. Él puede decir, algo tiene de diferente esa persona, pero es imposible que él entienda que es un pecador nada más basado en eso. Por eso el evangelio son las buenas nuevas de Cristo, no mías, las buenas nuevas de Cristo. Así que en esta porción dijimos, tienes que abrir tu boca. El evangelio es abrir tu boca y compartir de Cristo. Uy, pastor, le compartiría a mi vecino, pero si usted supiera qué perdido está el pobre. Pastor, yo le compartiría a mi compañera de trabajo, si usted viera qué chismosa es. No se nos olvide de dónde fuimos sacados nosotros también. Todos necesitábamos la misma gracia y la seguimos necesitando el mismo día de hoy y por siempre. Todos necesitábamos el evangelio, lo necesitamos hoy y seguiremos necesitando el evangelio de Jesucristo. Así que nunca digas, ¿para qué le voy a hablar a mi tío? ¿Para qué le hablo a mi hermano? ¿Para qué al vecino? Si usted supiera cómo es, no podemos subestimar el poder del Señor. Él lo puede transformar todo. ¿Usted lo cree? Dios es el que transforma los corazones, no nosotros. De hecho, en el siguiente capítulo, en Hechos 9, se habla de la conversión de Saulo. Yo le puedo asegurar que si a ti te dieran esta tarea y te dijeran, a ver, de los personajes que ya conocen la Biblia, escribe quiénes crees que se salvarán. Tú por nada ibas a escribir a Saulo. No, ese loco ni por nada se va a convertir a Cristo. De hecho, en Hechos capítulo 9 dice que Saulo iba respirando amenazas de muerte. Esta expresión es fuerte. Pablo llevaba mucha rabia, mucho odio, iba rumbo a Damasco para seguir atacando personas, matando personas, dando su voz como un voto de sí para que sigan torturando personas, y por eso la expresión de que Pablo o Saulo en ese momento iba respirando aún amenazas de muerte. Pero ese mismo Saulo del versículo 1 es el mismo Pablo en el versículo 6 que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No importa que Pablo haya sido el que haya sido, una vez que el Señor se topó con él, porque fue el Señor el que lo arrastró. La palabra que se usa es que Dios lo arrastró a Pablo. Y Pablo no tiene otra cosa más que caer rendido delante de ese ser que lo está llamando. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que nunca vayamos a subestimar eso, hermanos. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Tú comparte el mensaje, ora por las personas y lo demás lo va a hacer nuestro Dios trino y glorioso. Así que es un anuncio en el cual nosotros podemos gritarlo a todas las naciones, a nuestros vecinos. Es un anuncio, el evangelio es un anuncio.
Si usted y yo estuviéramos viviendo en el tiempo de Cristo, si usted y yo estuviéramos viviendo cuando nació Jesucristo, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? Si nosotros fuéramos de ese grupo que sí creyó en el Mesías, yo le puedo asegurar que usted empezaría con todo pulmón, corriendo por todos lados, anunciando: ya llegó el Mesías está aquí, Cristo ha nacido, la salvación ha llegado, la salvación está aquí. Tú gritarías eso. Es un anuncio que tú estás dando. Romanos 10 nuevamente: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No lo tiene que buscar, pero nuevamente buscando ahí en Lucas, usted se recuerda que el ángel se le apareció a unos pastores. En diciembre vamos a hablar de eso, es bien bonita la historia, usted la conoce. Que un ángel se le apareció a los pastores y les dice: no tengan miedo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que ahora después dice que apareció una multitud de millares de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y, ¿se recuerda? Paz a los hombres de buena voluntad. Pero esa paz no era una paz física, no era una paz terrenal, no era que los problemas ya no iban a existir. Se refiere a una paz con Dios, hermanos, porque antes estábamos enemistados con Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el evangelio no se trata de lo que yo haya hecho, aunque en otras religiones se les enseña eso, de que tú tienes que hacer obras para ganarte tu salvación. Y es como que estás contando tu propia historia. Pero el cristianismo se trata de contar la historia de uno más grande que nosotros. En el cristianismo contamos la historia de Cristo. En el cristianismo contamos la historia del Dios que todo lo puede, el único que puede salvarnos. Así que usted y yo estamos llamados a llevar ese anuncio, esa noticia. Por tercera vez, Romanos 10:15: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No importa que nuestros pies físicos sean feos, hermanos. Cuando estamos predicando, la palabra dice hermosos. Usted créasela, porque nadie más le va a decir que sus pies son hermosos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ya tenemos el mensaje, hermanos. Ahora, ¿qué nos falta? Todos saben lo que es el evangelio. Tú sabes el mandato que tienes, la responsabilidad que tienes. Ya tenemos el mensaje. ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? Voy a volver a repetir la declaración que yo leí al principio, que dice: estamos comprometidos a llevar las buenas nuevas del evangelio a las personas local, nacional e intencionalmente. Hacemos eso a través del evangelismo personal, alcance personal, revitalizando la iglesia, plantación de iglesias y misiones. Y una vez más, si usted no sabía eso, esta iglesia hace todo eso. ¿Te gustaría ir a compartir, ya sea en el país de Estados Unidos o fuera de este país? Hermano, usted puede hablar conmigo con mucho gusto. La iglesia le va a apoyar. Le van a dar un costo mucho más, pero mucho más barato, para que usted vaya con un cierto grupo. Y no se diga cuando es un lugar donde el idioma es el español, que usted lo puede hablar, o ahora el portugués también. Qué bonito sería, ¿no? Llevar a personas de nuestra iglesia que comparten el evangelio. Únase a eso. Si no lo sabía, ya lo sabe. Esta iglesia tiene todo este equipo de misiones. Ahora, para terminar, hermanos, principios prácticos para tener una mentalidad misionera, porque el mensaje no se trataba nada más de evangelismo, sino de cómo tener una mentalidad misionera. Diga conmigo: mentalidad. Más fuerte: mentalidad. De eso se trataba el mensaje. Nada más que yo quise empezar con esta introducción de 40 minutos para enfatizar lo que es el evangelio. Pero ahora, principios prácticos para tener una mentalidad misionera. Número 1, son 5, pero voy rapidito, nada más lo voy a mencionar. Primero, admira y recuerda constantemente la cruz de Cristo. Si tú no sientes una carga por los perdidos, no te importan los perdidos, quizá tú no estás admirando, valorando, o ni sabes lo que significa la cruz de Cristo. Yo creo, hermanos, que cuando entre tú más valores, entre más recuerdes constantemente la cruz de Cristo y lo que significa la obra redentora, más va a crecer tu carga por los demás. En segundo lugar, recuerda que tú tampoco eres merecedor, porque sí existe. Quizá usted pensaba que no, pero sí existe gente que se les puede subir el cuello, que se sienten un poquito más porque ellos están en Cristo.
Yo que le voy a andar hablando a la chusma, no, yo ya estoy en otro nivel. Eso existía desde el primer siglo, es lo que se le llama el agnosticismo. ¿Qué enseñaba este movimiento de los agnósticos? Ellos pensaban que sí, Dios existe, pero solamente ciertas personas pueden tener una experiencia sobrenatural, los que somos de la élite. Sí existía eso desde siempre, hermanos, pero tenemos que recordarnos que nosotros somos igual de pecadores que todos los demás. Eso puede elevar esa carga por los demás. En tercer lugar, ora más seguido. Quizá no estamos orando lo suficiente, quizá tú no sentías esa carga y ahora mismo tú estás diciendo, Señor, yo te pido por fervor, esa es la palabra clave. Te pido para que yo pueda tener fervor por los perdidos, porque la Escritura dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Así que ora para que tú sientas fervor y pasión por ellos y también para que esa venda sea quitada de sus ojos. En cuarto lugar, no se nos olvide que esto no es si queremos o no. Eso es una orden. En Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es si quieres, no es si quiero, es una orden establecida para todos los cristianos. Y por último, piensa en tu familia más cercana y su destino sin Cristo. Tú sabes para dónde van, ¿verdad? Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran ¿cuántas veces? ¿O tenemos 9 como el gato? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Qué terrible noticia saber el destino de los perdidos. Quizá podemos hacer una suma de todos estos principios, pensar en ellos, en tus tíos, tías, familiares y al mismo tiempo sumarle todas las demás. Tú estás pensando en tu familia, estás recordándote que es una orden. Quizá tú no habías orado tan seguido por fervor por ellos, empieza a orar por fervor, recordándote que tú fuiste sacado del mismo lodo cenagoso y contempla y recuerda constantemente la cruz de Cristo. Nunca subestimemos, hermanos, el plan redentor de nuestro Dios. No subestimemos lo que la cruz de Cristo hace. No subestimemos la obra del Espíritu Santo. No subestimemos el poder del Evangelio. No somos nosotros, es el Evangelio de Jesucristo. No es nuestra historia, es la historia de Cristo. No es nuestro poder, es el poder de Cristo. No es nuestra palabrería, es el Espíritu Santo convenciendo los corazones de los pecadores. Yo voy a terminar con una anécdota. ¿Se puede decir anécdota cuando fue de vida real? Una historia real. Y es una historia de una película. A mí me gusta ver películas cuando son basadas en la vida real. Una película que en inglés se llama End of the Spear. No sé si yo lo estoy pronunciando bien. En español la tradujeron como A Punta de Lanza. Y es una historia de 5 misioneros estadounidenses. 5 misioneros estadounidenses. Es una película en la vida real que yo se la recomiendo. De hecho, me di cuenta que en YouTube está la película, aunque la calidad está bastantito malita, pero el mensaje es muy bonito. ¿Alguien ha visto esa película? ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Sí? 2, 3 manos ahí levantadas. Si no la ha visto, vaya hoy y la vea. Y prepárese ahí con las toallitas, ¿verdad? 5 misioneros: Jim Elliot, Peter Fleming, Nate, Ed, Roger, de entre 27 a 32 años. ¿Quién tiene más o menos 27 años? Levante la mano por ahí, jovencito. Son poquitos. Jovencitos, que viejos están, no se crea. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. Estos 5 jovencitos, hermanos, durante sus clases de estudiantes ya estaban planificando, estaban planeando. Hay que ir a hablar del Evangelio, hay que compartirlo con estos lugares muy desconocidos. Ellos, quizá por lo que estaban estudiando en la escuela, decidieron compartir el Evangelio a los indígenas ecuatorianos llamados Aucas. Aquí tenemos un hermano de Ecuador, quizá él los conoce, ¿verdad? Los Aucas, que también se les conoce salvajes o enemigos. Era muy difícil pisar tierra ahí. Era como que ni te metas en esa tierra. Son salvajes peligrosos. En la película podemos ver que el autor, el principal, el que la está haciendo de Nate Saint, logró ver desde su avioneta una zona donde estaba esta tribu en la selva ecuatoriana. Así que ellos decidieron ir a evangelizar en esa tribu, que repito es muy peligrosa y muy agresiva,
Y en octubre de 1955 ellos planificaron la manera de hacerle entender a la tribu de que ellos iban en son de paz. No queremos guerra, no queremos hacerle ningún daño. Y la manera en la que ellos se les ocurrió tener este contacto fue desde la avioneta bajar muchas cajas con comida, con regalos. Así que esta tribu de los indígenas tomaban las cajas, miraban los regalos y dijeron, están en son de paz. Así que ellos regresaron un mensaje. Ya ve que los indígenas usan cierto tipo de plumajes, pues le regalaron ciertas plumas como un mensaje de, está bien, está ok, pueden pisar nuestro territorio. Además llevaban en la avioneta un mensaje con letras grandes que decía Biti Miti Punimupa, que significa me caes bien, quiero ser tu amigo. Luego estos 5 misioneros estadounidenses fueron a la zona y aterrizaron, y el 3 de enero de 1956 se establecieron ahí en un campamento y estaban tratando de gritar mensajes amistosos, una vez más para que no hubiera ningún peligro. El 6 de enero, o sea, 3 días después, tuvieron el primer contacto ya un poquito más cercano con un hombre y 2 mujeres. Después, el 8 de enero, o sea, 5 días después de que habían aterrizado ahí, vino otro grupo, pero esta vez eran puros varones. Eran muchos hombres que estaban viniendo ahí. Y esos 5 misioneros estaban comunicándose con sus familias a través de los radios de ondas. Y el principal le llamó a su esposa y le dice, parece que estarán de regreso por la tarde, como diciendo, ora por nosotros porque parece que van a regresar en la tarde para el culto evangelístico. Así que le dijo a su esposa eso, ora por nosotros. Pero esa tarde sucedió lo más inesperado para ellos y lo más desastroso, ya que este grupo indígena llamado los Aucas llegaron y los atacaron con lanzas y asesinaron a los 5 misioneros estadounidenses. Y como aquí en Estados Unidos ya no había una comunicación con ellos, mandaron a otro avión y fue ahí que se dieron cuenta de el resto de los 5 cuerpos víctimas. No es la primera vez, hermanos, que algunos valientes van a predicar a tribus y que el impacto es tan pero tan grande que algunos terminan convirtiéndose al cristianismo. ¿Sabía eso? De hecho, nuestra iglesia experimentó eso en Panamá. Hay un lugar en el que tú tienes que llegar primero en el avión, después manejando. Hay otro donde ya no puedes pasar más y se van en un barco y llegan a estas tribus donde también había un conflicto entre 2 tribus. Esta iglesia lo experimentó, hasta donde un líder de una tribu se convirtió, el líder de otra tribu se convirtió y ahora trabajan juntos, imagínense, compartiendo el evangelio. No podemos subestimar el poder del evangelio. Así algo parecido pasó en este lugar. Uno de los guaraníes o Aucas que lanzaron esas lanzas para asesinar a los misioneros se llamaba Mincayé, y años después se convirtió al cristianismo y él confesó que fueron sus líderes los que le dijeron, no permitan eso, no queremos extranjeros aquí en nuestro territorio. Y esto es solamente un ejemplo simple, hermanos, de cómo este país ha mandado muchos misioneros. Yo no sé si todavía te habías puesto a reflexionar en esto, de manera directa o indirecta. Escuchen lo que voy a decir, ya voy a terminar, les prometo. De manera directa o indirecta, pero tú y yo estamos aquí seguramente porque algunos de esos misioneros hace muchos años fueron a nuestros países, incluyendo Brasil, incluyendo Perú, Honduras, Cuba. ¿Cuál me falta? Italia. ¿Cuál otro? Costa Rica. Todos, hermanos. Quizá no en ese tiempo estabas vivo, pero tu tatarabuelo no sé qué más sigue después. De manera directa o indirecta, pero estamos aquí porque hubo valientes. Quizá no todos perdieron la vida, pero muchos sí perdieron la vida, hermanos, porque ellos tenían una carga por los perdidos. Como que nos falta, ¿verdad?, para llegar ahí. ¿O será que ya estamos ahí? ¿Tenemos esa mentalidad misionera? Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie, reflexione en eso, a ver cómo andamos con nuestra mentalidad misionera. Quizá muchos no podemos ir al África, a otros países, porque podemos salir y ya nos regresamos, pero aquí a la vuelta de la esquina están nuestras misiones. Esa es tu misión, ese es tu campo de batalla.
Ten esa mentalidad misionera, entiende la condición de tus vecinos, siente la carga por tus vecinos y recuérdate que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra proclamada. Te pido, Señor, que nos perdones. Primero que nada, pedir perdón, porque estoy seguro que hemos fallado en esa área. Ni siquiera hemos agradecido la libertad en la cual vivimos, donde podemos salir a la calle con una Biblia y nadie nos está atacando, cuando eso está pasando en otros países ahora mismo. Así que perdona nuestro pecado por no agradecer la libertad que tenemos, pero también perdona nuestro pecado porque no hemos hecho lo que Pablo nos está enseñando, de sentir una carga por los perdidos, aún sabiendo cuál es el destino del cual nosotros mismos fuimos rescatados. Te pido, Señor, por esta congregación y por la comunidad de Amarillo. Te pido para que nosotros tengamos ese fervor que nos falta, esa pasión que nos falta, esa energía, motivación que nos ha faltado, para que seamos esa iglesia que está activamente comunicando la buena noticia, el buen anuncio de que Cristo es nuestra salvación y que no hay otro camino al Padre más que Cristo Jesús. Y si alguien en este momento no te conoce, oro también por su vida, por sus corazones. En este mismo momento, si hay alguien que en este lugar no te ha conocido, oro por su vida y que tu Espíritu Santo le esté redarguyendo en su corazón que necesita arrepentirse de sus pecados, porque hoy es el día de salvación y no mañana. Y permítenos que nosotros podamos estar listos para orar por ellos también. Todo lo ponemos en tus benditas manos y todo esto te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos.